Si puedes creer esta noche, verás la gloria de Dios en tu vida. Tu vida no será nunca más la misma. Si puedes creer esta noche, tu vida será transformada. Tu vida será levantada por el poder de Dios. Si puedes creer esta noche, recibirás el milagro en tu casa, en tu familia, en tu finanza. Si puedes creer esta noche, Dios te soltará ese auto. Dios te soltará esa casa. Aleluya. Dios lo hace así de repente. Dios te abre una puerta. Dios te hace caer en gracia. Dios te pone favor. Y lo que era para otros viene para tu vida. Aleluya. Disfrute la presencia de Dios. Y entienda que siempre Dios está en control. Aunque hay cosas que no entiendes, sigue obedeciendo, porque ahí está el milagro. Vamos, mire el que está a su lado y dígale: gloria a Dios. Aleluya. Dios está haciendo algo grande, algo poderoso, algo extraordinario. Aleluya. Hay alguien que lo pueda creer. Hay alguien que pueda creer que Dios está al control de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que te tomes de la mano del que está a tu lado. Y así como estás con tus ojos cerrados, sin distraerte, quiero que comiences a orar en lenguas. Todos aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y tienen la bendición, la gracia de Dios de orar en lenguas, quiero que comiences a orar en lenguas, a orar en el Espíritu y a levantar la voz. Vamos, vamos, vamos. Esas lenguas vinieron del cielo. Esas lenguas te las dio el Espíritu de Dios. Vamos, libéralas. Libéralas, vamos, en el nombre de Jesús, libéralas. Aquellos que no hablan en lenguas, adoren a Dios. Y mientras están adorando a Dios, pídanle en su corazón el ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y caramandorobo shemanderebe kendari mandarabasai. Y corobo shemanderebe que arramandarabasai. Le cotorre mandarramanderebe que manananay. Shakata rabasota remandalaba. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, Dios mío. Padre, y oramos en el Espíritu, Señor, en esta noche, Dios, con gran expectativa. Ema se calaba y a teremenderebe que mandiribi que marrimanay. Shakataraba torrobo sebro errakamaramaranderere errakataramanamay. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Errakata rabata rabata remanderebe quebra. Shekarabaseta rabaserebe. Y camaramando roboy serebe que amai. Lecoya candele. Y ramananae. E corrobo sebra. Errakamando roboy serebe kenda rimananaya. Le caterere carramaneraya. Shamana mana mana manaya. Shakaraba broto remanarama. Errakama remanarababarabay. Aleluya. Cristo, 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 Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, rompe con la carne, dale, dale, dale. Rompe con la carne. Vamos, ahí cuando ya te sientes cansado, ese es el límite. Ese es el momento que tienes que romper toda limitación y orar en el Espíritu, elevarte, elevarte. Vamos, vence esos pensamientos. Vence, vence, vence.
Vamos, que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Sharababrata ramaraba, errakata ramando robo shebre, errakama remanaramai. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a fluir, vamos, vamos. Más, 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 más. Mamá, shoko, mamá, mamá, mamá. Ay, mana, 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 mana. Bre, cheme quema leca, tiri mi kenda limalai. Lika male balalai, solo hemos debe quebrar. Aleluya. Más. Más. Llena, 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 llena. Vamos, mueve el dínamo, muévelo. Mueve el poder, muévelo. Más. Libera el poder, libéralo. Ema, kamai, sakamale. Itaria talai, sererere, kamaria. Arrakamandorobo, shebra. Ekabarreba, cobro, torremanara, manamai. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Más. Más. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego de que oraron, fuego del cielo cayó sobre ellos. Y la gloria de Dios los cubrió. Y Jesús orando, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él. Es la oración la llave. Es la oración la que atrae el fuego, el poder. Es la oración, es la llave. Y estaban orando aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos 120 dentro del aposento. 10 días estaban orando en aquel lugar y esperando la promesa. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Apláudale, apláudale al Señor. Dele toda la gloria a aquel que es digno de recibir la gloria. Exáltele. Aleluya. Hoy es una noche muy especial y estoy entendiendo esto que estoy hablando, inspirado por el Espíritu Santo, porque no era parte de lo que pensaba hablar, pero estoy entendiendo que Dios nos está direccionando hacia algo. Hay mucha gente perdida, mucha gente distraída, mucha gente que se encuentra como Bartimeo al costado del camino, mendigando. Gente que está cubierta por una capa de oscuridad, una capa de ofensa, una capa de desilusión, un mal pensamiento que vino a su vida y lo estancó, lo sacó del camino, una falta de perdón. Algo sucedió, con Bartimeo sucedió algo, porque él luego recobró la vista, fue lo que le pidió a Jesús, le dijo que recobre la vista. Cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo que recobre la vista, o sea que Bartimeo tenía vista, Bartimeo tenía visión. Pero algo le pasó a Bartimeo que lo llevó a perder la visión y al estar al costado del camino. Siempre que pierdes la visión, que te desenfocas, estarás al costado del camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el fluir.
El camino es por donde están avanzando, por donde todos transitan. Estar al costado del camino significa estar estancado, estar quieto, estar mirando como todos avanzan, pero estás ahí quieto y no puedes ver nada. No estás mirando porque no puedes ver nada, solo estás sabiendo, conociendo o escuchando lo que Dios está haciendo, pero te encuentras estancado. Que Dios pueda quitar esa capa esta noche, que te puedas entregar al Señor y Él pueda romper con toda esa oscuridad. Bartimeo, el significado del nombre Bartimeo es hijo de Timeo. Timeo significa honra, honor. Timeo significa valioso. Por eso que Bartimeo significa un hijo valioso, un hijo de honor. Eso era este varón, Bartimeo, el ciego. Pero era un hijo valioso que estaba tapado, que nadie veía, porque el que pasaba lo único que veía era una túnica, una capa que estaba cubriendo a un hombre que estaba extendiendo la mano pidiendo limosna. Pero cuando este hombre llamado Bartimeo, un hijo precioso, un hijo de honor, un hijo valioso, escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, no perdió la oportunidad, y él clamó y él gritó con toda su fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó con todo su corazón. Fue un grito de lo más profundo de su corazón, una desesperación. Note que la Biblia dice que Bartimeo gritó con todas sus fuerzas. ¿Por qué Bartimeo gritó? Porque algo se rompió en Bartimeo. Bartimeo estaba cansado de tantos años de dolor, de ceguera, de tantos años de estancamiento. Y cuando pudo escuchar que Jesús estaba pasando por ahí, note que un evangelio dice que Jesús estaba entrando en Jericó, y otro evangelio, si usted lo lee, dice que Jesús salía de Jericó. O sea que podemos entender de que Bartimeo estuvo ahí cuando Jesús entró a Jericó y permaneció ahí hasta que Jesús salió de Jericó. Pero cuando Jesús salió de Jericó es cuando Bartimeo pegó el grito. Pegó el grito. Y fue un grito de la fe. ¿Por qué digo de la fe? Porque él dijo: Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en aquel momento Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, ten confianza. Tienes que tener confianza. Tienes que levantarte porque Jesús te está llamando. Dice que al momento que que Bartimeo recibió estas palabras, dice que arrojando la capa, él vino corriendo a Jesús. De un salto se levantó y arrojó aquella capa que lo identificaba como un mendigo, como alguien pobre. Y fue descubierto el hijo de honor, fue restaurado. Fue descubierto el hijo precioso, el hijo con talentos, el hijo con dones, el hijo con ministerio. Fue descubierto y vino a Jesús. Y ahí es donde Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y enseguida recobró la vista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es una noche en la cual Dios va a abrir tus ojos. Es lamentable ver tanta gente estancada por una ofensa, por un mal pensamiento. A veces un pensamiento, un dardo del enemigo que él te pone hacia alguien, te separa, te estanca. Por eso uno tiene que llevar siempre todos los pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tienes que llevarlo a la palabra, filtrarlo. Dice que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Diga conmigo: yo tengo que tener la palabra acá. Porque cuando yo oigo, oigo por la palabra. Lo que yo oigo tiene que pasar por la palabra. Es el filtro. Si puede pasar por la palabra, si se puede acomodar a lo que la palabra dice, va a llegar a mi mente y a mi corazón. Pero si no pasa por la palabra, yo no lo acepto, yo no lo recibo. Mucha gente endemoniada por un mal pensamiento. Mucha gente que fue liberada y hoy nuevamente está oprimida por los demonios porque creyó a una mentira de Satanás.
Le creyó. El diablo le dijo, no sirve para nada. Y él le dijo, tiene razón. Por eso la palabra dice, no dialogues con el diablo. Hay gente que dialoga con el diablo, conversa con el diablo. El diablo le habla mal de alguien y él le responde y comienzan a charlar. No hables con el diablo. Él es un acusador, él es calumniador, él provoca divisiones, destrucción. Y hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1, la pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Apláudale fuerte, vamos. Vamos, que tengo ganas de desatar revelación en esta palabra. Y necesito una iglesia alegre, una iglesia que tenga expectativa, una iglesia que tenga hambre, una iglesia que tenga fe, una iglesia que ponga demanda, una iglesia que pueda jalar la palabra, jalar la palabra, jalar la palabra. Vamos, provoque que el denuedo sea desatado. Provoque con su oración que el denuedo sea desatado esta noche en este lugar. Que se rompa toda opresión, que se rompa todo espíritu de pasividad, que se rompa toda frialdad espiritual, que venga el fuego del avivamiento. ¡Aleluya! Una iglesia hambrienta, una iglesia que busca, una iglesia que desea, una iglesia que llama, una iglesia que golpea, una iglesia que pone demanda, una iglesia insistente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oren por mí, decía el apóstol Pablo, para que me sea dado denuedo para predicar el evangelio, para predicar la palabra. Cuando la iglesia está en oración, habrá denuedo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tendrá palabra para liberar. Dios lo usará. Necesitas poner demanda, tener fe. Me gusta mucho cuando Jesús pudo ver la fe de los 4 hombres y pudo hablarle al paralítico y darle una orden para que se levante. También me gusta mucho cuando Pablo vio a otro paralítico y dice que viendo que tenía fe, le dio la orden que se levante. Si no se ve la fe, no hay palabra.
no hay milagros, no hay liberación, no hay sanidad, no hay señales. Por eso es que Jesús decía: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Aleluya. Si puedes creer esta noche, verás la gloria de Dios en tu vida. Tu vida no será nunca más la misma. Si puedes creer esta noche, tu vida será transformada. Tu vida será levantada por el poder de Dios. Si puedes creer esta noche, recibirás el milagro en tu casa, en tu familia, en tu finanza. Si puedes creer esta noche, Dios te soltará ese auto, Dios te soltará esa casa. Aleluya. Dios lo hace así de repente. Dios te abre una puerta, Dios te hace caer en gracia, Dios te pone favor, y lo que era para otros viene para tu vida. Aleluya. Aunque el otro tenía más dinero para pagar, Dios te lo suelta. Dios te lo suelta por una palabra. Por una palabra. Por eso tienes que creer. Sin fe es imposible. No hay posibilidad alguna de agradar a Dios sin fe. Porque cuando no hay fe, Dios no se mueve. Cuando no hay fe, no hay sanidades. Y al no haber sanidades, no hay testimonios. Y al no haber testimonios, no hay alegría, no hay fiesta. Pero cuando hay fe, Jesús se mueve sanando, liberando, bendiciendo, prosperando, obrando milagros, y hay alegría porque la gente testifica, disfruta el milagro. Aleluya. Glorifica a Jesús. Aleluya. Cuando hay un encuentro con Jesús, todas las cosas cambian. Y esto me recuerda al encuentro de dos multitudes. La Biblia relata la historia de dos multitudes que se encontraron a la vuelta de una esquina. Si puedes creer esta noche, verás la gloria de Dios en tu vida. Tu vida no será nunca más la misma. Si puedes creer esta noche, tu vida será transformada. Tu vida será levantada por el poder de Dios. Si puedes creer esta noche, recibirás el milagro en tu casa, en tu familia, en tu finanza. Si puedes creer esta noche, Dios te soltará ese auto, Dios te soltará esa casa. Aleluya. Dios lo hace así de repente. Dios te abre una puerta, Dios te hace caer en gracia, Dios te pone favor, y lo que era para otros viene para tu vida. Aleluya. Aunque el otro tenía más dinero para pagar, Dios te lo suelta. Dios te lo suelta por una palabra. Por una palabra. Por eso tienes que creer. Sin fe es imposible. No hay posibilidad alguna de agradar a Dios sin fe. Porque cuando no hay fe, Dios no se mueve. Cuando no hay fe, no hay sanidades. Y al no haber sanidades, no hay testimonios. Y al no haber testimonios, no hay alegría, no hay fiesta. Pero cuando hay fe, Jesús se mueve sanando, liberando, bendiciendo, prosperando, obrando milagros, y hay alegría porque la gente testifica, disfruta el milagro. Aleluya. Glorifica a Jesús. Aleluya. Cuando hay un encuentro con Jesús, todas las cosas cambian. Y esto me recuerda al encuentro de dos multitudes. La Biblia relata la historia de dos multitudes que se encontraron a la vuelta de una esquina. Una multitud, la cual iba siguiendo a un féretro, un cajón con un joven muerto, una viuda llorando a su hijo. Toda la multitud
iba caminando detrás de este cajón. Imagínenselo por un momento. Una gran multitud llorando, lamentándose. La madre llorando a su hijo que estaba en el cajón. Lo llevaban a enterrar. Pero ¿sabe qué pasó? No sé si usted conoce la historia. Se encontraron con otra multitud. Esa multitud no venía con un féretro delante. Esa multitud no venía siguiendo a un cajón con alguien muerto. Esa multitud venía siguiendo al dador de la vida, aquel que hacía milagros y los hace ahora también. Esa multitud no venía llorando, esa multitud venía saltando de alegría, aleluya. Y cuando esa multitud que venía llena de alegría se encontró con la multitud que venía llena de dolor, de tristeza, ocurrió algo poderoso, aleluya, aleluya. ¡Gloria a Dios! Jesús vio a esta mujer y le dijo: mujer, no llores. Y acercándose al féretro, miró al joven que estaba muerto y le dijo estas palabras: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven que había muerto, que estaban llevando a enterrar, se levantó, aleluya, volvió a la vida. Y ahora ya no habían dos multitudes diferentes. Ahora seguía siendo una sola multitud llena de alegría. Hoy el Señor te va a salir al encuentro. Alguien se va a unir a la multitud de la alegría. Alguien se va a unir a la multitud que celebra los milagros. Alguien esta noche se va a unir a la multitud que ve la mano de Dios, que testifica de su poder, que disfruta del cumplimiento de su palabra. ¡Aleluya! Si le vas a aplaudir, hazlo con fuerza. Si vas a gritar, grita con fuerza. Cree la palabra, cree. Cree la palabra. Cree la palabra. Crea la palabra. Tienes que creer a la palabra. Otro joven que estaba enfermo, su padre llegó a Jesús y le pidió misericordia. Y Jesús le dijo una palabra, una sola palabra. Jesús le dijo: tu hijo vive. Fue suficiente para que este hombre se dé media vuelta y regrese a su casa y se encuentre en el camino con el testimonio que le trajeron, diciéndole: la fiebre le dejó, está sano, aleluya, está libre. Alguien se va a encontrar con un testimonio esta noche. Alguien se va a encontrar con una buena noticia, porque alguien va a tomar la palabra, alguien va a creer y va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Es la palabra, es la palabra. Jesús estaba enseñando. Había una gran multitud que se había agolpado para escuchar, para oír la palabra de Dios. Habían dos barcas, pero Jesús entró en una. Y cuando entró en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Lo primero que Jesús hace con Simón es pedirle, es rogarle que aparte la barca de tierra un poco. Jesús hizo esto para poder llegar con su mensaje, utilizando el agua como algo que servía para que el sonido llegue más lejos, para que sea más amplio. Y así tomaron la distancia de la multitud y poder enseñar. Pero sabemos que la palabra de Dios
nos habla de diferentes maneras. Y hay cosas que tienen representaciones y nos enseñan. El Espíritu de Dios puede hablarnos muchas cosas a través de una palabra, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, a la necesidad que estamos teniendo. La palabra es realmente maravillosa, es extraordinaria y es viva y es eficaz. Por eso que la palabra puede hablarnos de diferentes maneras. Y algo muy interesante que Jesús le dice a Simón es que separe la barca de tierra un poco. Y la palabra separar tiene que ver con santificar. Santidad significa separado para Dios. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que pueda apartar la barca de tierra un poco. Le rogó, le dijo: separa la barca de tierra un poco. La barca puede representar nuestras vidas. Jesús estaba comenzando a hacer algo en la vida de Simón y comienza a darle instrucciones y quizás a probar la obediencia de Simón. Simón obedece y Jesús se sienta en la barca y desde ahí enseña. Apartarse de la tierra tiene que ver con apartarse del ruido, con apartarse de lo terrenal, con apartarse de lo natural, con acercarse más a Dios, con ir un poquito más profundo para que Jesús se pueda sentar y para que Él pueda usar también nuestras vidas. Ahora luego le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Luego de que Jesús termina de hablar, le dice a Pedro: boga mar adentro, ve un poco más profundo. Te apartaste un poco de la tierra, pero ahora quiero que vayas más adentro. Ahora que quiero que vayas más profundo y que te alejes aún más de lo terrenal. Y Pedro le responde estas palabras: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, aleluya, mas en tu palabra echaré la red. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mas en tu palabra echaré la red. Vemos a un hombre obediente, un hombre que había trabajado toda la noche, un hombre que durante toda la noche echaba las redes con sus compañeros y levantaba las redes vacías. Ya era de día, ya estaban lavando las redes, ya no había más nada que hacer. La pesca debía ser de noche. Era el momento donde los peces estaban ahí listos para ser atrapados por la red. Pero esa noche no hubo nada. Esa noche solo hubo frustración. Esa noche solo hubo fracaso. Esa noche solo hubo desilusión. Quizás levantaban las redes y sentían que venía un poquito pesada. Como muchas veces nos ha pasado que fuimos a pescar y vemos como que la bollita se mueve y nos ponemos contentos, pero no pasó nada, no hay nada. Y cuando traemos la línea vemos que no sacamos nada, que quizás era basura. Qué desilusión, ¿verdad? Ellos cada vez que levantaban las redes estaban vacías y había desilusión en sus corazones. Pero lo que ellos no sabían
En ese momento, vamos al momento ese en la noche, mientras ellos levantaban las redes. Lo que ellos no sabían en ese momento, que levantaban las redes y que solo veían redes vacías, y que solo había desilusión, y que solo había quizás fracaso, tristeza, preocupación. Lo que ellos no sabían era que Jesús se estaba acercando a esa playa. Era que Jesús estaba viniendo. Todo ese momento de desilusión, de frustración, de derrota, de fracaso, era un escenario, era una preparación para que Jesús llegara con un milagro. Aleluya. Hay gente que está pasando momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos de frustración, pero esta noche yo te profetizo, el Maestro viene caminando. Aleluya. Jesús viene caminando. Él conoce tu situación y Él va a glorificarse en medio de esa frustración. Verás una pesca milagrosa, verás el milagro de Dios. Aleluya. Aleluya. Pedro obedece a Jesús. Primero obedece cuando aparta la barca de la tierra, y segundo obedece cuando va mar adentro. El Señor prueba nuestra obediencia. Mire que Pedro era un pescador profesional. Él pescaba con barcas, con redes. Y el que le estaba hablando era un carpintero. Pero Pedro obedeció la palabra. No lo vio como un carpintero, lo vio como un ungido que estaba dando una palabra. Y Pedro vuelve a obedecer y echa las redes. Y cuando echó las redes, dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Me imagino que la cabeza de Pedro también se estaba rompiendo. No podía creer lo que estaba viendo con sus ojos. Era algo sobrenatural. No era algo normal que durante el día ellos levantaran una cantidad de peces tan grande que provoquen aún hasta que la barca comience a hundirse. Y dice en versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Diga gloria a Dios. Jesús entró en una sola barca, pero llenó las dos barcas. Y qué maravilloso que también podemos ver que Pedro compartió la bendición. Pedro pudo hacer señas y llamar a los compañeros que estaban en otra barca para que vengan y puedan llenar también su barca. Y vamos al siguiente versículo 8. Viendo esto, dígalo conmigo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Diga conmigo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí es que Jesús quería llevarlo. A ese lugar, a esa posición, a esa condición, Jesús quería llevar a Pedro. Pedro podría haberse enorgullecido por la pesca. Pedro podía haberse elevado o sentirse importante por la pesca que había hecho.
Pero lo que hizo Pedro fue caer de rodillas, rendirse delante de Jesús y reconocer su situación, su condición. Pedro se sintió indigno. Pedro reconoció que era pecador. Mire que Jesús se subió a la barca, Pedro aparta la barca de la tierra, pero Pedro en ningún momento le dice que era pecador. Pero ahora cuando sucede este milagro en las profundidades, ahí Pedro cae de rodillas. Y ahí es donde Jesús le habla. Y Jesús le dice, versículo 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya, apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay otros que agarran todos los peces y se van. ¿Usted de cuál es? ¿De los que agarran los peces y se van? ¿O de aquellos que glorifican a Dios y obedecen a su llamado? Jesús tenía que revelar el llamado, el propósito por el cual Él estaba en esa barca a Pedro. Y necesitaba que Pedro llegue a esa condición de humillación, de rendición, porque de otra manera Pedro no iba a poder entender el mensaje que Jesús le iba a dar. Por eso es que Jesús lo aparta de la gente, Jesús lo aparta de la tierra, Jesús le pide que se aleje, que se vaya más profundo, porque hay cosas que Jesús quería hablarle a Simón que no se las podía hablar en la orilla, no se las podía hablar donde había tanto ruido, donde habían tantas voces. Hay tiempos en la vida que tienes que apartarte para Dios, para poder escuchar el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Hay tiempos que tienes que ir mar adentro para poder discernir la voluntad de Dios para tu vida. Ese milagro sucedió en las profundidades, y es ahí donde Pedro se rindió, y es ahí donde Dios le revela el llamado, y donde el Señor le dice: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Usted sabe que hay gente que tiene un llamado poderoso en Dios, tiene un llamado precioso en el Señor, pero no lo pueden conocer. ¿Por qué? Porque cuando se dice vamos a ayunar, no ayunan. Desobediencia, incredulidad, carnalidad extrema. Diga, ay, ay, ay. Somos uno. Tenemos que estar de acuerdo. Lo que llevó a Pedro a descubrir el llamado en su vida fue la obediencia. Pedro siempre fue obediente. Jesús lo manda luego a pescar con un anzuelo y Pedro va y le dice: mira, ve a pescar, y cuando saques el pez, ábrele la boca y adentro vas a encontrar una moneda para pagar los impuestos tuyos y los míos. Va a pagar la luz, el gas, todo. Y Pedro fue. ¡Qué tremendo! Él era obediente. Pedro siempre fue obediente. Y aún sin entender, pero él obedecía.
Por eso que la obediencia siempre te va a llevar a la bendición de Dios. Es fácil obedecer cosas que entendemos, que sabemos lo que va a pasar. Es fácil. Pero obedecer algo que no sabes qué va a pasar, algo que no tiene razón, que no se entiende. Porque ¿cómo le va a decir que vaya a buscar un anzuelo y a pescar un pez? ¿Cómo le va a decir eso? Encima lo humilló, ¿no? Si Pedro era un pescador de barcas, de redes, y había levantado una pesca milagrosa que había llenado 2 barcas, y ahora le está diciendo busca un anzuelo. Imagínenselo a Pedro caminando con el anzuelo. Los amigos de Pedro ahí mirando a Pedro. Mirá, Pedro va a pescar. ¿Con qué? Con un anzuelo. Ese Pedro. Pero Pedro era obediente. Desarrolla la obediencia. Ejercita la obediencia. Humíllate delante de Dios. Ríndete. Sensible. Entrégate. Y descubrirás el llamado de Dios en tu vida. Vemos que luego del Pentecostés, Pedro predicó y su pesca milagrosa fueron 3.000 hombres en un solo mensaje. Dale un aplauso al Señor. Tremenda pesca. Con un solo mensaje echó la red y levantó 3.000 hombres. Es poderoso, ¿verdad? Se cumplió lo que Jesús le dijo: serás pescador de hombres. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo está tu corazón cuando Dios te bendice? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te humillas más? ¿Eres más generoso? ¿O cuando Dios te bendice te exaltas? El Señor probó a Pedro y Pedro estuvo en la posición correcta. Cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí. Hay tanta gloria en este lugar que yo no soy digno de esto. Hay tanta presencia en esta barca y este milagro extraordinario. Pedro quedó asustado cuando vio lo que sucedió y su corazón se humilló. Y esa fue la posición correcta para que Jesús pueda hablar con él. Recuerde que la palabra dice que Dios resiste a los soberbios. Al orgulloso Dios le pone el codo, no lo deja acercarse, pero Él da gracia a los humildes. Disfrute la presencia de Dios y entienda que siempre Dios está al control. Aunque hay cosas que no entiendes, sigue obedeciendo, porque ahí está el milagro. Todo estaba mal, no pescaban nada, estaban cansados, estaban desilusionados, pero Dios estaba preparando algo. Jesús estaba caminando hacia esa orilla. Él estaba llegando a ese lugar. No dudes de lo que Dios hará con tu vida. Él te está llamando. Aleluya. Vamos a adorar al Señor.